qué gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes en este espacio de Punto de Encuentro con Silvia Ortiz Carranco. Hoy les tengo una sorpresa tremenda. Tengo a un socio fundador de Vita Group. Vita Group, una empresa increíble que tiene experiencia manejando más de 140 proyectos realizados con más de 120 clientes en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, una experiencia liderando firmas como Price, Deloitte, una firma con experiencia en esa docencia, en más de 15 años en docencia en la parte de financiera, contabilidad, marketing estratégico, en la parte gerencial, una experiencia operativa a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel multinacional. Y una experiencia comercial de sus ejecutivos en marketing, ventas, distribución, empresas multinacionales y locales. Pues hoy tengo el gusto de estar nada más y nada menos que con su socio fundador, un gran amigo, Santiago Estrella, con quien he tenido el privilegio de trabajar, ese profesional especializado en desarrollo y efectividad comercial, desarrollo de nuevos negocios, amplia experiencia comercial desarrollando estrategias en el plan de marketing, negociaciones, proyección financiera, conocimiento, tendencias de mercado, y me faltaría el tiempo para contarles lo grandioso que es compartir ahora y tener esta oportunidad de estar con este gran amigo Santiago, con quien he tenido esa oportunidad también de trabajar y que hoy pues nos acompaña con su generosidad inmensa a esta comunidad profesional, a esta comunidad empresaria y emprendedora. Santiago, qué gusto, bienvenido, qué placer volverte a ver. Muchísimas gracias, Silvia, qué lindo saludo, realmente has puesto rojo, no sé si en la cámara se nota, pero muchísimas gracias por tus palabras, por tu visión sobre lo que es de Vita Group, que es para nosotros un reto empresarial muy importante que genera efectos progresivos, efectos dinámicos en las empresas ecuatorianas, y lo que nosotros queremos es ayudar a que las compañías puedan crecer a través del trabajo nuestro. Qué bien, Santiago, qué bien, muchísimas gracias. Y como tú sabes, también parte del hecho de estar con nosotros es esa misión de servicio que tú la tienes, Santiago. Si no, pues este espacio es para eso, para acompañar a estos profesionales, a estos empresarios, a estos emprendedores. Y a través del coaching nos hacemos preguntas poderosas, Santiago. Y yo te decía, fuera de cámaras, preguntas poderosas que podemos hacernos y que puedes ayudarnos a encontrar esas respuestas probablemente. Muchas empresas ahora en la situación que estamos viviendo, platicábamos y decíamos, tal vez muchas empresas con lo que estamos viviendo se estén haciendo preguntas que les inquieten, ¿no? ¿Cómo esos empresarios, cómo pagar esa nómina? ¿Cómo subir esas ventas, Santiago? Qué preocupante, ¿verdad? ¿Cómo encontrar estas necesidades del consumidor? Cuéntanos, Santiago, bríndanos, el espacio es tuyo y ayuda a esta comunidad, por favor, con tu asesoría. Pues no, muchísimas gracias. Primero agradecerte por la invitación nuevamente y decirte que es un placer volverte a ver a los tiempos. Fueron grandes momentos que compartimos juntos en el Grupo MEP. Grandes momentos, consolidar una estructura corporativa para un grupo empresarial tan grande como el MEP fue un reto importante. Tu trabajo fue fantástico. Y evidentemente el tema de coaching, me acuerdo que te empezó a apasionar y en esos momentos tú empezabas a desarrollarte en el coaching fuertemente y ahora te veo como emprendedora en un negocio importante, ¿no es cierto? Y en este negocio importante, para ir relacionando al tema de tu pregunta, ¿qué viste, Silvia? Te voy a hacer yo la pregunta al revés. Te voy a entrevistar yo ahora, más bien. No, gracias, yo voy a aprovechar esto. Dime, Silvia, cuando tú te decidiste escogerte el coaching, ¿era primero porque tenías cualidades y habilidades y conocimientos técnicos? Porque esto no es solo una cuestión de tener gusto y preferencia, sino que hay un conocimiento técnico atrás. Y recuerdo los grandes talleres y esas tremendas capacitaciones que hiciste para llegar a hacer este tema de coaching. Y lo vi porque estaba sentado al lado. Pero más allá de eso, lo que sí quiero decir es, ¿qué viste tú en eso? Primero, viste unas cualidades importantes, es decir, tus atributos, tu querer, esa pasión que sientes por hacer el coaching, ¿no es cierto? Entonces ya tenías esa pasión. Pero dices, ¿por qué sientes que esa es una forma en la que vas a dedicar tu vida para generar ingresos o vas a dedicar tu vida para hacer tu trabajo y tu labor de esforzarte a través de captar clientes? Porque viste qué en el mercado. ¿Qué encontraste que había en el mercado? ¿Una necesidad de qué?
Sí, una necesidad de acompañamiento. Yo te digo, a ver, más allá de mi propósito de vida, porque lo siento así, y el sentir y el deseo de agregar valor al mercado, a la comunidad, agregar valor realmente, también vi la necesidad en estos tiempos que tú dices, ¿qué pasó con el mercado? Probablemente antes el coaching lo utilizábamos y lo seguimos utilizando mucho para potencializar a nuestros ejecutivos, pero hoy fue una necesidad profunda, realmente profunda, porque ante lo que vivimos en este momento, pues el mercado cambió, o sea, realmente cambió, desconocimos el mercado y creo que les pasó eso a muchos ejecutivos. Y entonces, te cuento, mis compañeros recurrían, digo compañeros, mis compañeros profesionales, no mi entorno, mis clientes recurrían en busca de preguntas para fortalecer su liderazgo ante esta nueva situación. Ya caramba, la pandemia la estoy viviendo yo también por primera vez y muchos de los que me consultaban también la vivían por primera vez. Y entonces había que hacernos muchas preguntas poderosas, no para solucionar la pandemia, sino para buscar nuevas formas de actuación. Y creo que ahí nació este deseo que tú dices. Se unió a mi propósito de vida, de servicio, de agregar valor a la comunidad. Eso que te cuento, que el mercado, wow, presentó unas necesidades con una fuerza que no las había presentado antes y ante una circunstancia que no las había vivido antes. Eso ha pasado, Santiago. Eso me pasó a mí como emprendedora. Pero ahí juntaste dos cosas muy importantes y mencionaste que el coaching cambió. ¿Y cambió qué? A una nueva necesidad, y una nueva necesidad ¿de quién? Del consumidor final o usuario final del coaching. Correcto. ¿Sí? Entonces, imagínate que podría compartir algunos datos que creo que son de conocimiento público, pero hay varias compañías de investigación de mercado que ahorita nos comentan y nos dan datos de qué ha pasado con el COVID en el mundo y qué ha pasado con el COVID en Ecuador con respecto a los consumidores y a los clientes. ¿Sí? Los consumidores y los clientes han cambiado. Más del 50% de los clientes tuvieron cambios en los comportamientos de compra de sus productos. Es decir, y cambios importantes. ¿A qué se refiere? Que si yo antes venía comprando el producto A, este producto A tenía la preferencia de compra del consumidor. Y al tener esta preferencia de compra, el consumidor iba y compraba normalmente. Esto era pre-COVID, o sea, hasta marzo de este año, hasta febrero de este año. Y a partir de marzo, cuando se da el confinamiento y empiezan las restricciones, empiezan a darse cambios en los comportamientos. ¿Por qué? Porque primero, la libre movilidad que no existió, el no poder salir de casa, requirió cambios en los hábitos de los comportamientos de los hogares. Influyó. Ese cambio en el comportamiento de los hogares, ya no tener que salir, quedarse en casa, consumir alimentos en casa, almorzar en casa para quien trabajaba afuera, volver a preparar alimentos en casa, buscar espacios de distracción dentro del hogar, ya no fuera del hogar. Cambió toda la estructura de preferencia de hábitos de vida de los seres humanos y de los consumidores y de la sociedad en sí. Esto generó oportunidades para nuevos productos y generó amenazas para otros. ¿Cuáles fueron las oportunidades? La gente que aprovechó de los medios digitales para poder desarrollar y vender sus líneas de producto. ¿Qué empresas que no habían sido digitalizadas tuvieron que digitalizarse a la velocidad del rayo para tratar de promocionar y vender sus productos? Pero todas estas cosas que vemos, la velocidad, los cambios en los hábitos de los consumidores, las preferencias, el comprar por internet, el vender en línea, el promocionar, finalmente son como los síntomas externos de algo que está sucediendo adentro. Eso es como cuando el médico llega a casa y le ve al niño y le toma la temperatura y dice está con fiebre, pero el médico le puede dar un paracetamol para bajar la fiebre, pero eso sería un error. El médico trata de averiguar qué causó la fiebre, porque lo que tiene que curar no es la fiebre la tiene que bajar, pero lo que tiene que curar es lo que causó la fiebre. Entonces, si yo tengo que vender mis productos online, tengo que vender mis productos con nuevos sistemas de distribución y promocionar, yo tengo que entender por qué tengo que hacerlo. Esa es la fiebre. Yo tengo que vender, tengo que estar ahí, porque si no le doy el paracetamol, no se baja la fiebre y el niño no se cura. Si no vendo por internet, no vendo online, no realizo ventas en el club. Pero ¿por qué se está dando esto y qué sucedió en el hogar?
Y en el hogar sucedieron varias cosas. Primero, el nivel de trabajo que hay en el actual Ecuador o de ocupación se disminuyó ostensiblemente y el desempleo es cada vez mayor. Así es. La mayoría de los ingresos, sobre todo del sector público, que nos afecta muchísimo en el Ecuador y sobre todo en una ciudad como Quito, afecta mucho el ingreso del sector público. El sector público, por el teletrabajo, cayó sus ingresos, en algunos casos, inclusive hasta la mitad de los ingresos que venían recibiendo esos hogares. Entonces, hay una disminución de ingreso del hogar, hay desempleo, hay una necesidad de redimensionar las necesidades de consumo y de compra y los hábitos de consumo y de compra en los hogares. Estos cambios en los hábitos de comportamiento de compra obligan a que el consumidor vea cómo satisfacer estas nuevas necesidades, estas nuevas demandas. Por ejemplo, nosotros estábamos en industria de vehículos. Desde marzo acá, yo no he tenido necesidad de cambiar de aceite. Porque no he recorrido más de 5.000 kilómetros en estos meses. Entonces, la industria automotriz tiene que replantear cuáles son las nuevas necesidades del consumidor, del usuario de sus productos, desde el lado de la postventa y desde el lado de la venta también. Por supuesto. Pero cuando yo regreso a ver las actividades de publicitarias y de comunicación, empiezo a ver que hay una industria automotriz que está directamente comunicando lo de siempre. Autos con más bajo precio, financiamiento, pague a partir de marzo del año que viene, cuotas gratis, le doy la matrícula, lo mismo que veníamos haciendo hace 10 años. Es verdad. No ha cambiado, pero el consumidor sí cambió. El consumidor ya no necesita un vehículo de la manera que estaba antes, porque está trabajando en casa. Y esto va para largo. Entonces, ¿cómo yo como industria automotriz me tengo que adaptar a esas nuevas necesidades, tanto en postventa, cuanto en la venta de vehículos? Pero no puedo seguir promocionando y vendiendo exactamente lo mismo. Y comunicando lo mismo, solamente con elementos promocionales llamativos. Porque es lo único que hemos hecho, elementos promocionales llamativos para decir, hagamos esto para que la gente pueda venirnos a comprar. Y estoy seguro que los resultados serán no muy alentadores en el momento actual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que algo no está bien en esa ecuación entre lo que yo estoy ofreciendo y lo que el consumidor está demandando o necesitando. Así es, así es. Es verdad, el entorno cambió y como que nosotros aún no cambiamos nuestra forma de ver ese entorno. Debía haber cambios también en nuestros modelos de negocios, ¿verdad, Sam? Tiene que haber cambios en los modelos de negocios. Hay 3 cosas que son importantes en este tema de los modelos de negocios. Hoy día, ¿cómo estoy manejando la información que recibo en el negocio? Y la información que recibo en el negocio, yo tengo información interna que la recibo a través de mis resultados de venta, mis estadísticas diarias de venta, semanales, mensuales. Las comparo con mis presupuestos, mis informaciones de costos, mis informaciones de gastos. Y yo tengo un montón de ese manejo de información. ¿Cuán bien organizada está esa información? ¿Cuán bien estructurada está esa información desde el lado interno? Y desde el lado externo, yo te hago una pregunta. ¿Qué información tiene la gente, los empresarios, los gerentes, del consumidor? ¿Qué información está buscando de externa de cómo el consumidor cambió sus hábitos de consumo, sus hábitos de compra, sus hábitos de preferencia de marca? ¿Y qué información tiene el consumidor de cuáles son los nuevos problemas y desafíos que enfrenta hoy su cliente y su consumidor? Ese es el poder de la información, Santiago, claro, que probablemente no le estamos viendo. Es verdad, es verdad. Sí, y en ese modelo de gestión de empresas, tú dijiste algo que es importantísimo. Mencionabas al inicio, dijiste, el coaching cambió porque cambió las necesidades, las inquietudes y los problemas que tiene hoy el gerente. Hoy el gerente está tan preocupado en que tiene ventas caídas, tiene gastos incrementales, porque todo lo que son normas de bioseguridad, evidentemente generó un incremento de gastos importantes en las organizaciones. Y las ventas se cayeron porque se cayó la demanda. Claro.
Se cae la demanda, se incrementa el consumo. Y hay otra pregunta que a veces no se debe saber. Bueno, ¿y qué pasó con por qué en esa caída de demanda, qué pasó con las preferencias del consumidor? ¿Cambiaron? ¿Se mantuvieron? ¿O el consumidor empezó a dejar de consumir ciertas categorías de productos, a disminuir su nivel de consumo? ¿O sigue consumiendo, pero con otras nuevas marcas, con otras ofertas de valor que satisfagan esas necesidades? Esa parte de información externa también tiene que ser incorporada a ese modelo de gestión empresarial. Ya, tú lo incorporaste cuando dijiste, no, cambió la necesidad del gerente, entonces el coaching tiene que cambiar y tiene que tener una visión diferente, y esa visión diferente es mi oportunidad de negocio. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con los productos. Y hermoso, te cuento, porque yo pertenezco a la ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, y nosotros adquirimos un estudio con una firma prestigiosa porque teníamos que tener datos, próximo evento, sobre el coaching para poder saber cómo funcionábamos. Me encanta que no estoy tan equivocada en el emprendimiento, qué bueno. Entonces, a nuestros emprendedores y a nuestros empresarios, no dejar de mirar esa información para incorporarla en el modelo de negocio, Santiago, ¿verdad? Sí. Bien. Muchas gracias. Yo tomando nota, Santiago, tomando nota. Y en ese modelo de negocio que es importante, ¿no? Ya tenemos la información, ¿cómo la procesamos? ¿Cómo la monitoreamos, no? Hoy ya tenemos un montón de herramientas que vaya, oye, es increíble ver que hoy día todavía hay un fuerte nivel de empresarios o de empresas que todavía tienen la necesidad, mejor, tienen todavía la dinámica de trabajar y organizar muy bien esa información. Hoy por hoy el Excel sigue siendo la mejor herramienta del manejo de la información, pero el Excel ya hace años fue superado. Ahora tenemos herramientas como el BI, como los programas de Business Intelligence. Nosotros en Vita Group trabajamos con MicroStrategy y desarrollamos una serie de tableros de dashboard que nos permiten organizar esa información para poder hacer entendimiento de lo que está pasando internamente, compararlo con lo que está sucediendo externamente, y ese análisis de la información a través de la inteligencia analítica y del Business Analytics, ayudándonos con todo lo que es el Business Intelligence y estos softwares de inteligencia, podemos hacer una mejor toma de decisiones. Y vamos al segundo punto que es importante. ¿Cómo decido yo? ¿Qué estoy decidiendo hoy día? Hoy día lo que vemos en el ejemplo que hablamos de la industria automotriz o en muchos otros ejemplos. Hoy día estoy decidiendo bajarme el precio, lanzar una promoción. ¿Por qué? Porque tengo ventas bajas y tengo que subir el nivel de ventas y tengo que atraer tráfico. Primero, recuerda que en la industria automotriz trabajaba mucho el tráfico de locales y el tráfico tenía una relación directa con la venta. Si el tráfico se caía, ya sabíamos que íbamos a vender menos vehículos, ¿no es cierto? Si el tráfico hoy día es casi inexistente porque la movilidad y las restricciones de movilidad siguen afectando. Entonces el tráfico se cayó terriblemente y yo tengo que incorporar un tráfico digital que ya en ese entonces nosotros empezamos a hacer los primeros pininos de desarrollo de la estrategia digital, ¿recordarás? Sí, de acuerdo. Pero todavía sigue siendo disminuido porque, nuevamente repito, ¿dónde están las necesidades y los problemas del consumidor en cuanto a movilización? En cuanto a qué vehículo debo comprar, qué características debe tener, cómo están los programas de mantenimiento para ese vehículo, cuando ya esa métrica que usaba el industria automotriz de 20,000 kilómetros por año para un vehículo, cuando hacías la programación de los talleres postventa, ya no existe. Porque la gente ya no va a consumir un promedio de 20,000 kilómetros por año en un vehículo. Ese promedio va a caer por debajo de los 10. Entonces, claro, ¿cómo voy a plantear yo mis necesidades? Entonces, ¿cómo tomo yo decisiones con respecto a eso si no tengo claro mi oferta de valor como compañía? Si no entiendo cómo cambiaron los clientes, cómo cambió el nivel de consumo, de preferencia y las necesidades de cuáles son los nuevos problemas y desafíos que tiene el cliente. ¿Cuál es esa nueva oferta de valor? ¿Qué decisión tomo sobre eso? De acuerdo. Santiago, y mira, se me vienen muchas inquietudes a la mente, aunque el tiempo es cortito, pero qué gusto. Yo tengo que agendar otra entrevista contigo porque aprendo. Mira, Santiago, hemos hablado un poco del sector que vio este cambio en el mercado como muy fuerte para su
su productividad, su economía. ¿Qué pasa, Santiago, con las industrias como la farmacéutica, como la de consumo masivo, que en cambio se vieron como apretados para satisfacer esas necesidades que para ellos fueron de otra forma, ¿no? Claro. ¿Qué hay para ellos, Santiago? Porque el hecho de estar en bonanza no quiere decir que bajemos tampoco las armas si es que en alguna industria nos ha ido un poco mejor, ¿verdad? Entiendo. También tiene que tener su cuidado y su actuación aquellas que tuvieron un buen ingreso y que aún siguen teniendo un buen ingreso, pero sin embargo se encuentran con una población, como tú decías, con un consumidor limitado económicamente porque estamos con desempleo, ¿verdad? ¿Qué hay para ellos, Santiago? Esa es una excelente pregunta porque hay que entender dos cosas. Cuando yo estoy en la ola alta, en la parte alta de la ola, yo tengo que aprovechar dos cosas. Si yo soy un surfista, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar quedarme en la parte cresta de la ola el mayor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo sostengo esa cresta alta de la ola? Si ya tuve el incremento de ventas en la industria automotriz, no la tuvo, pero la industria alimenticia sí la tuvo, o ciertas partes de la industria automotriz la tuvieron. Sí, y la industria farmacéutica también fueron parte de los que resultaron ganadores. Hace pocos días tuvimos una conversación con un laboratorio farmacéutico ecuatoriano que nos decía que tuvieron un pico de ventas impresionante, que están en una ola altísima, porque ellos están en industria farmacéutica para veterinaria también. Veterinaria. Y claro, los productos veterinarios que se venían importando tuvieron dificultades de ingresar al país. Entonces ellos aprovecharon para poder generar una venta mayor. Entonces la pregunta que yo le decía al gerente, le digo, bueno, ok, perfecto, ¿y ahora qué vas a hacer para sostenerte en esta ola? No, pues seguir produciendo y vendiendo. Le digo, no, ¿qué vas a hacer para que el consumidor, cuando ya regrese o se normalice la venta de tus competidores o de los productos que se consumían, se quede consumiendo tu producto y no regrese al anterior? Entonces, si yo estuve en la cresta de la alta, cómo fidelizo? Y viene el segundo reto. ¿Cómo fidelizo a este consumidor y cómo fidelizo a quien ya me está consumiendo y comprando porque me ocasionó un nivel de compra y de consumo que fue diferente? Eso en la industria farmacéutica está sucediendo, ha sucedido, y el reto es cómo lo sostengo y cómo lo fidelizo. Para eso, nuevamente, necesito información del consumidor, parametrizar esa información, compararla con mis resultados internos y ver en dónde apuntarlo. Para eso necesito estos dashboards, estos temas de inteligencia, de organización de información, para tomar decisiones. Y al final vamos a hablar del tercer punto, pero todavía no quiero llegar al tercer punto que nos está faltando. Ya tenemos información, ¿no es cierto?, que la valido, tomo decisiones, y con estas buenas decisiones y estos buenos puedo generar extraordinarios resultados. Pero antes de hablar de los resultados, quería hablar de la industria alimenticia que tú me hablabas. En la industria alimenticia también pasa algo importante. ¿Qué sucedió? Hoy día el nivel de consumo del canal Horeca, del canal de hoteles y restaurantes, a nivel de comidas de formas, tuvo una caída y es un mercado que está con serios problemas de crecimiento y desarrollo y de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la gente está consumiendo en casa, está comiendo en casa. Es verdad, sí. Entonces, esos incrementos de venta, si yo soy productor alimenticio, tengo que identificar dos cosas. El consumidor de hoy no es el mismo consumidor de cuando esas industrias alimenticias se instalaron, que fueron hace 10, 20, 30, 40, 50 años. ¿Sí? Hoy día los hogares tuvieron que aprender a consumir otra vez en casa. Y volver a consumir en casa significaba que ¿cómo se hace una receta? ¿Cómo preparo un alimento? Yo tenía que aprender. Y eso te hablo desde nuestra generación para abajo. Si avanzamos en las generaciones más jóvenes es más dramático todavía. Pero estos cambios de comportamientos yo tengo que identificarlos como industria alimenticia. ¿Para qué? Para sostener los niveles de consumo que se han desarrollado en los productos exitosos, se sigan consumiendo bien. Y entender que junto con las tendencias alimenticias de consumo en casa, hay otras tendencias alimenticias que es lo orgánico, lo natural, lo bajo en grasas, lo bajo en sal, ¿sí? Y una serie de cosas que van generando un mejor proceso de nutrición y alimentación en la población, ¿sí? Entonces, las preguntas, ¿cuántas empresas alimenticias que están en la cresta de la ola se han dejado
marear porque están vendiendo mucho, y como están vendiendo mucho, no regresan a identificar o a ver que esos incrementos de venta son producto de una coyuntura que se llama COVID. Y esta coyuntura COVID yo tengo que hacerme la pregunta ahora, ¿cómo me sostengo en la cresta de la ola? ¿Sí? Sí. ¿Cómo fidelizo? ¿Qué está buscando el consumidor para sostenerse? No es solamente un tema de adquisición y de precios, también es otros temas, otros elementos que tienen que ver con la nutrición. La gente empezó a decir, wow, no me puedo enfermar porque no me puedo dar el lujo de estar con defensas bajas. Claro, Y la, claro. y la alimentación juega un papel importantísimo en esa vía de tener defensas altas. El deporte y la actividad física también. Y yo Así no es. veo que ninguna empresa alimenticia esté reduciendo a ver a la actividad física y deportiva como una relación con la alimentación, cuando las dos están completamente ligadas. Ajá. Porque la salud se recomienda una buena alimentación con una buena actividad física. ¿Sí? Y yo, si quiero sostenerme en lo alto de la ola, yo tengo que sostenerme en función de que mi oferta de productos pueda generar alimentación sana, ¿sí? Pueda generar la energía que requiero para la actividad deportiva, ¿sí? Pueda incrementar mis defensas. Claro. Hay elementos en la alimentación que se pueden utilizar de manera natural o de manera orgánica para incrementar los niveles de defensa del organismo, para hacerlo más autoinmune. Y esos son defensas nuestras contra esta amenaza actual. Entonces, esas industrias tienen que también que identificar qué cambió en el consumidor y por qué generó. La pregunta es, ¿ellos saben por qué generaron ese incremento de venta? Es que ahora vendo en digital. Sí, vendes en digital y por eso vendiste más. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué el consumidor te está comprando en digital? ¿Qué hizo? ¿Qué cambió en el hábito de casa? ¿Qué cambió en el hábito de vida? De acuerdo, de Y acuerdo. eso nuevamente es información para tomar decisiones. Qué maravilloso, Santi. A mí se me despertó la chispa de emprendedora. Ya estoy pensando en nuevos negocios. Qué maravilla conversar contigo. Yo creo Bingo. que nos das tantas ideas para quienes estamos ya en los negocios, para los que hemos emprendido, para los que están emprendiendo. Creo que es momento de no quedarnos a examinar lo mal que están las cosas. Creo que es momento de hacer esta mirada que Santiago nos está dando. Gracias. Esta mirada que nos das tan diferente de mirar. ¿Cómo cambian los hábitos de consumo y cómo puedo entonces enfrentar esa realidad desde mi negocio o desde mi emprendimiento, pero entendiendo cómo agregar valor a ese mercado? Qué maravilla, Santiago, qué maravilla. Yo estoy maravillada aquí tomando nota. Mira, estoy en clase contigo, fascinada de conversar contigo, por ese aporte tan importante. Solo quiero resumirte. Información, señores empresarios, emprendedores y ejecutivos y líderes. Información externa, información sobre el mercado. Revise su modelo de negocio en función de la información. Revise esa oferta de valor. Revise esos hábitos de consumo de la gente, de su cliente, y fidelice a su consumidor. Caramba, no sé si hice buen resumen, buena alumna, Santiago. Espectacular, como siempre. Buen maestro, Santiago, muchísimas gracias. Entonces, para resumir, es información, sí, decisiones y resultados. O sea, si yo manejo bien información, tomo buenas decisiones y genero extraordinarios resultados. Pero empiezo con una buena generación de información. Si hablamos de una metodología, tenemos que llegar siempre, ¿no?, a coger estas tres variables de información, que en este caso tiene que ser no solo la información externa, sino dedicarme también a ver qué está pasando en la parte externa, en mi consumidor y mi cliente, tomar decisiones, y estas decisiones me deben llevar, tomadas en base de un buen manejo de información de este modelo de negocio, a generar extraordinarios resultados. Hermosa comunidad, no olvide la fórmula. Acaba de dar la fórmula Santiago. Qué maravilla. Socio fundador, emprendedor de hace muchísimos años y ahora un gran empresario a nivel nacional y multinacional. Qué gusto, Santiago. Muchísimas gracias. Siempre agradezco la generosidad de compartir en este espacio pues a los grandes profesionales que tengo con nosotros, y que la comunidad y los empresarios también conozcan, ¿verdad? Conozcan que hay estas opciones, que hay estas oportunidades que tenemos para salir adelante. Me quedo picada. Yo tengo que armar otra conversación contigo para aportar hermosamente a esa comunidad
Qué hermoso aportar a esa comunidad con estas Encantado de ideas estar contigo. que nos invitan a prosperar. Santiago, un abrazo desde mi corazón. Muchísimas gracias. A ti también. Gracias, Santiago. Un gusto. Hasta pronto.